Bienvenidos a este nuevo conversatorio de Vivir en el Poblado y el Centro Comercial Santa Fe. Pero sé que el tema que vamos a tratar no solo es pertinente, sino que con nuestro invitado podremos aprender muchísimo. ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es el doctor Joel Korenfeld Kaplan. Él es colombiano, aunque parezca gringo, pero es Joel Korenfeld Kaplan. Él es médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, especialista en pediatría de la misma Universidad de Minnesota y está vinculado hace varios años al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Con él hablaremos del ABC de las enfermedades respiratorias en niños y en adultos y sobre todo los temas que tienen que ver hoy en día con la contaminación ambiental. Antes de comenzar a conversar con él, quiero recomendarles Vivir en el Poblado de esta semana. En la carátula está uno de los goleros. Es una serie que está publicando el periódico sobre fotógrafos que se han dedicado a recorrer el país buscando situaciones especiales. El golero hace alusión a uno de los personajes más emblemáticos del reciente Carnaval de Barranquilla. Ustedes saben, el Carnaval de Barranquilla terminó antier. En este momento están apenas despertando los primeros penitentes para reponerse de toda la rumba. Es una fotografía de una serie que se está produciendo. El autor es Andrés Cardona, el título El Golero, el tema El Otro Carnaval. El periódico Vivir en el Poblado está en circulación desde hoy. Doctor Joel, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, Esteban, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Nosotros también estamos muy complacidos en tenerlo. Este tema de las enfermedades pulmonares, y no pulmonares, las enfermedades respiratorias, ha ido cogiendo como ventaja, por un lado, y por otro lado, ha ido ganando audiencia. En principio, ¿qué es una enfermedad respiratoria? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle, pero enfermedad respiratoria es cualquier enfermedad que afecta el aparato respiratorio, y el aparato respiratorio es las partes del cuerpo que nos permiten respirar y hacer un intercambio de gases. Entonces va desde la nariz y la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Muy bien. El doctor Joel trajo una presentación que ustedes pueden ver en esta pantalla, mientras el Superman técnico intenta que la veamos en la otra pantalla. Es una presentación que, como él advierte, va a producir escándalo, cosa que a mí me encanta, pues para que, como estamos tan pocos, podemos compartir el susto. Si usted quiere, comencemos con la presentación, Joel. No tanto escándalo, pero sí algo de controversia, porque muchos de los temas que vamos a hablar nos basamos en mitos y en realidades. Ahí está mi bebé. Hola. Saluda al papá, dile hola, papi. No. Ahorita ella se repone. Ok, controversia, pero eso es bueno. Controversia. Les quería contar que mi mamá fue paciente respiratoria por muchos años y falleció diciembre pasado, y este es en parte un homenaje a ella, esta charla. Ella sufrió de POC por muchos años, después recibió un trasplante de pulmón aquí en Medellín, con el cual vivió muy buenos años, 6 años de vida, y desafortunadamente el diciembre pasado nos abandonó. Y bueno, a mí me enseñó muchísimo, y mucho de lo que sé de enfermedades respiratorias lo sé también gracias a ella. Sí, el doctor Joel nos contó ahora, antes de empezar, que en el momento en que su madre fue trasplantada de pulmones pesaba 37 kilos. Ya con el trasplante y los 5 o 6 años que tuvo de buena calidad de vida, llegó a aumentar de peso hasta los 60 y pico. Sí, tuvo muy buenos años
que disfrutó y que disfrutamos con ella y estamos pues por eso muy agradecidos, Eh, muy el, tristes tiempo, por la el, tie- pérdida, pero el tiempo promedio de duración de buen resultado de un trasplante de pulmones es ¿cuánto? 6 años, entonces ella estuvo en esa media y bueno, Bueno, fueron muy buenos. Ella lo está acompañando hoy. Comencemos entonces. Entonces vamos a abordar algunos temas desde el punto, vamos a iniciar con algunas afirmaciones, algunas ideas y aclarar si son mitos o son verdades sobre las enfermedades respiratorias. Algunas ideas que son muy simples y que están muy arraigadas en la población y otras un poco más especializadas. Aquí la idea no es hablar ni en términos científicos, ni cosas que ustedes no vayan a entender, sino que podamos conversar y que todo quede muy claro para que no haya, esto no es una charla médica, es una charla para que compartamos algunas ideas. Entonces, algunas de estas diapositivas que van a ver en la pantalla van a tener al lado derecho de ustedes en la pantalla un loguito que dice a qué grupo poblacional se refiere. Entonces vamos a hablar de algunas enfermedades que afectan más a recién nacidos, otras a infantes, que es entre los 3 meses de vida y los 2 años, a niños en edad escolar, a adultos jóvenes o a adultos mayores. Y van a tener algunas ideas, vamos a partir de algunas ideas y vamos a determinar si son mitos y la pantalla se va a tornar roja o si son realidades y la pantalla se va a tornar verde. ¿Estamos listos? Estamos listos. Arranquemos entonces. Entonces, empecemos con una que es muy fácil. ¿Ustedes qué creen? Cuando un bebé o un niño pequeño tiene un resfriado, ¿les podemos dar algún tipo de medicamento antigripal? ¿Qué opinan? Dicen no ¿verdad? porque usted está. Si usted no estuviera, dirían sí, sí. Porque es una pregunta frecuente. Mi bebé, mi nieto está con mucha congestión. ¿Le puedo dar algo para que se le disminuya esa congestión, para que el resfriado mejore? Y la respuesta es no. No hay ningún medicamento que le podamos dar antigripal a los niños que esté autorizado, ni tampoco para la tos, ni para la congestión. A un bebé. A un bebé. ¿Qué se le debe dar en caso de gripa? Ahora Vamos a hablar un poquito más en detalle qué podemos hacer en caso de que Sí, un bebé muy bien. tenga gripa, resfriado común. Sigamos con otra idea. Cuando una persona tiene resfriado o tiene gripa, debe tomar antibióticos. Entonces, todos decimos que no, ¿verdad? Y lo tenemos muy claro, pero todos vamos a consultar porque ¿cómo es posible que llevo 5 días con esta gripa y sigo con mucha congestión y me duele todavía mucho la garganta? Y queremos una respuesta, una solución ya. Bueno, la respuesta es no damos antibióticos para la gripa ni para el resfriado y ahora vamos a hablar un poquito por qué. ¿Qué opinan de esta afirmación? La mayoría de las infecciones respiratorias son virales. No, pero venga, usted está haciendo ahí una pequeña trampa. Expliquemos qué es un virus para que la gente pueda responder con... Sí, a veces nosotros damos por sentado pues, que este tipo de conceptos son claros. Entonces, dentro de los organismos que nos encontramos que nos pueden causar enfermedad a los seres humanos, a los animales, hay distintos tipos de organismos. Un organismo que no es un ser vivo, pero que es una partícula que puede causar mucha enfermedad, como ustedes saben hay unos virus que causan mucha enfermedad, son los virus. Los virus son partículas de proteínas y de material genético que entran a nuestras células y las dañan de distintas maneras. Y hay virus pues de muy diversa índole, ¿no? Y que causan muchos tipos de enfermedades, desde enfermedades muy indolentes como el resfriado común, que vamos a hablar hoy de él, hasta el virus de inmunodeficiencia humana que causa el SIDA. O sea, un virus no es un ser vivo, no nace, crece, se reproduce y muere. No, un virus es una partícula que se puede eliminar, pero no es un ser vivo porque carece de la capacidad de eso, de vivir, de reproducirse, ¿sí? Entonces, no es un ser vivo, pero puede causar mucha enfermedad. Y esas partículas voy a usar una palabra que no es médica, se meten dentro de las células y las desordenan.
Se meten dentro de las células y les causan daños a las células de distintas maneras, pues que no vamos a entrar mucho en ese detalle, pero que pueden causar mucha enfermedad. Bueno, eso es un virus. ¿Qué es una bacteria? Una bacteria sí es un ser vivo unicelular, una sola célula, y tiene distintas formas, casi siempre sin entrar dentro de las células, sino estando alrededor de las células, en los tejidos, alrededor de las células, produciendo sustancias que son toxinas o dañando de otras maneras a las células nuestras que están alrededor de ella. Olvidé preguntar, ¿todos los virus son malignos? Hay algunos virus que no causan enfermedad y que están con nosotros en el ambiente, pero ni los conocemos ni hablamos mucho de ellos porque son partículas que no causan mayor problema. ¿Y las bacterias? Las ¿Todas bacterias, son malignas? No, eso definitivamente no. Vivimos con las bacterias, convivimos con ellas todos los días y no nos causan, la mayor parte de ellas no nos causan ningún problema. En el intestino viven millones de bacterias y en nuestra piel, en toda la superficie de la piel, hay millones de bacterias y no nos causan ningún problema. ¿Los bacilos son virus o bacterias? Bacterias. Entonces las bacterias, dependiendo de su forma, son bacilos, son cocos. Bueno, ok. Entonces ahora sí, haga la pregunta, ya más o menos la gente tiene una idea. La inmensa mayoría de las infecciones respiratorias son virales. ¿Qué dicen al respecto? Entonces la respuesta es sí. La inmensa mayoría son virales y como los virus son estas partículas a las cuales los antibióticos no les hacen nada, la mayoría de las infecciones respiratorias no se mejoran con antibióticos, no responden a los antibióticos. Los antibióticos en esos casos pueden causar más daño que beneficio, ya lo vamos a hablar en un momento. Esta va a hacer que mucha gente o se vaya o de pronto viene más gente. Hablemos del sereno, del famoso sereno. Cuando una persona se serena o se expone al sereno o al frío, le puede dar resfriado o gripa. Esto es Antioquia, aquí todo el mundo le va a responder que sí. Yo traje el suétercito por si a la salida hay mucho frío. Yo creo que eso es verdad. Entonces esta es una discusión que incluso entre los mismos médicos a veces nos cuesta entender que no tiene ninguna relación. El frío, el sereno no guardan ninguna relación con las enfermedades, con las infecciones respiratorias. Pero venga, más despacio. El sereno enferma y el chiflón mata. Eso nos dijeron a todos desde chiquitos. Eso nos dijeron ahorita, pero la realidad es que eso no es así. ¿Qué es lo que sucede? El resfriado lo causan los virus, la gripa la causan otros virus, ahorita vamos a hablar. Las neumonías las causan virus o bacterias y ellos no les importa absolutamente nada la temperatura que está haciendo, no les ayuda ni les perjudica en nada la temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando está haciendo frío o cuando está lloviendo, hay varios factores que hacen que nos enfermemos con un poquito más frecuencia. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, si está lloviendo afuera, hay menos probabilidad que todos ustedes estén aquí adentro. Hay más probabilidad que estén afuera disfrutando de la tarde, del buen clima. Si no está lloviendo. Si no está lloviendo, pero si está lloviendo, se llenan los centros comerciales. Toda la gente que está aquí en el centro comercial, algunas de esas personas, sepan o no, van a tener gripa que está en incubación o ya están con síntomas y van a estar respirando el mismo ambiente y transmitiendo estas pequeñas gotas de saliva que van llenas de estos virus que están causando su resfriado. Entonces pasa a otra persona que no tenía resfriado y respira esas mismas gotas y se va a contagiar del resfriado. Entonces cuando hace frío, esto sucede obviamente mucho más en los países en donde realmente hay estaciones, porque yo me río mucho, aquí hablan del invierno y del verano. Yo vengo de vivir en Minnesota y en Minnesota que sí hay estaciones y que son muy marcadas y que hace mucho frío cuando es el invierno, ahí sí hay estaciones. Entonces cuando es invierno allá, pues y hace menos 30 grados centígrados afuera, yo no salgo a la calle si no tengo que salir, me duelen las orejas, entonces me quedo adentro. Al quedarme adentro, esto se da mucho más. No solo eso, sino que en los centros comerciales hay aire acondicionado que recircula el aire, entonces recircula esos virus y entonces nos exponemos más.
el ambiente es más seco y el ambiente seco favorece la transmisión de estos virus también. Y una cosa aún más compleja tiene que ver con la migración de las aves. Las aves transportan estos virus y cuando ellas migran, empiezan a migrar de los lugares que hace más frío a donde hace menos frío, van llevando ese virus con una nueva cepa a la que no hemos estado expuestos y van contagiando y van cambiando y va mutando ese virus, y por eso las grandes epidemias de influenza, por ejemplo, que ya vamos a hablar de la influenza en un momento, ocurren en los lugares en donde hay estaciones marcadas, en las estaciones de frío en el invierno. Doctor Joel, eso es en Minnesota, pero estamos en Medellín. Cuando en Medellín hace 22 grados es un frío horrible, hombre. ¿Usted no lo ha sentido? En Medellín, yo nunca he tenido frío en Medellín. Me da mucha risa ver a la gente cubierta con chaquetas y como, pues yo nunca he sacado una chaqueta aquí en Medellín. ¿Y usted, usted es bogotano? Yo soy bogotano. Entonces, en Bogotá hace algo de frío, pero todo es comparativo. Si comparamos con Minnesota en invierno, en Bogotá no hace frío. ¿Cómo hacemos para que nos borremos ese mito de que el sereno enferma y el chiflón mata? No, yo creo que eso está tan arraigado en nuestra sociedad que no sé si borrarlo vale la pena, pero sí es relajarnos un poquito. Pues por ahí está mi bebé y entonces a mí me costó, pero convencí finalmente a mis suegros que están aquí también que no hay que estarla cubriendo. Si hace 20 grados, 22 grados y yo no tengo frío, ella tampoco tiene frío. Entonces, ¿para qué la voy a estar cubriendo si no está haciendo frío? Doctor Joel, si algún bebecito se enferma a partir de hoy por el frío, van a venir a cobrárselos. Adelante, la consulta es gratis. Ok, avancemos. Otro tema que yo creo que es muy importante sobre todo desde el punto de vista de nosotros los médicos y del personal de salud y de las instituciones en salud, de nuestro hospital. ¿Cuándo ir y cuándo no ir a urgencias? Porque los servicios de urgencias, ustedes todos han ido alguna vez a un servicio de urgencias o han acompañado a un familiar y saben que eso es saturado y que si hacemos un buen uso del servicio de urgencias, nos van a atender a nosotros cuando de verdad lo requiramos más rápido y las cosas van a fluir mejor. Entonces, ¿cuándo ir y cuándo no ir? En el caso, por ejemplo, de esta afirmación, si un bebé recién nacido, entre 0 y 3 meses de vida, se enferma, tiene fiebre y algo de congestión y de moquito, ¿lo llevo o no lo llevo a urgencias? Veo no, veo sí. La respuesta en este caso es sí lo debo llevar a urgencias. Los bebés muy chiquitos con una pequeña fiebre puede ser el primer signo de algo que sea muy grave. Yo no quiero asustar a nadie y si ustedes tienen un bebé muy chiquito en casa, no los quiero asustar, pero si su bebé de menos de 3 meses, nieto, hijo, sobrino, le da fiebre en esos primeros 3 meses de vida, esas son de esas ocasiones en las que hay que correr a urgencias. ¿Qué pasa si el bebé es más grande? Si tiene entre 3 meses y 2 años o incluso más grande, o es un niño grande, un adulto, y tiene algo de fiebre y además síntomas respiratorios, tos, congestión, ¿lo debo llevar a urgencias? Aquí la respuesta es no. Por un resfriado, si alguno de ustedes tiene un resfriado, el último lugar al que quieren ir es a urgencias. Porque en urgencias puede que el de al lado no tenga resfriado, sino gripa. Es diferente la gripa y el resfriado, ahorita vamos a hablar al respecto. Pero si tiene gripa y los contagia la gripa, se van a sentir mucho peor de lo que sentían con el resfriado. Entonces, si uno tiene resfriado, no debe sino hacer algunas medidas que hoy les voy a contar para no saturar los servicios de urgencias, para no... Ese es un tema que concomitante, o sea, llevar a quienes no necesitan urgencias al sistema de salud lo congestiona y lo hace... Ineficiente. Lo pone en cámara lenta, sí. Y nuestro sistema pues está quebrado, eso no es una noticia para nadie y las consultas en urgencias, como tenemos una cobertura tan excelente y todo el mundo tiene acceso a la salud, pues la gente también, digamos que a veces tiende a abusar un poquito de ese acceso y consulta por urgencias por cualquier cosa. Y un resfriado no es un motivo para consultar por urgencias. Muy bien, sigamos con mitos y verdades. Entonces, en este caso dijimos que no. Era un mito, pues. Hablemos de neumonía. Si alguien tiene neumonía, tiene que estar hospitalizado. ¿Qué opinan?
Eso es el chiflón, le dio un chiflón y hay que hospitalizarlo. Entonces, en medicina, cuando uno está pues en el entrenamiento en medicina, le dicen a uno, cuando le den una afirmación de estas, siempre diga falso. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque si uno es un adulto joven y sano, me quiero yo creer uno así, Esteban también yo creo, Gracias, hombre. Joel, siga por ahí, va muy bien. por lo joven, lo joven. No, va muy bien, le cuento. Si uno es un adulto joven, no tiene ninguna otra enfermedad, no es diabético, no tiene enfermedad cardíaca, no tiene EPOC, no tiene asma y le da una neumonía, uno no necesita pisar un hospital. Si es una neumonía bacteriana, le mandan a uno antibióticos tomados y a la casa y se acabó. Entonces, todo depende de quién es el paciente, cuáles son sus enfermedades de base, si está en los extremos de la vida, si es un niño muy chiquito, como ya vimos, o un adulto muy mayor, son las poblaciones que probablemente requieran hospitalización para el manejo de una neumonía. Ok. Entonces ya hablamos un poquito de algunos mitos y realidades en cuanto a las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias, como para simplificar un poco la cosa, las dividimos en dos, altas y bajas. Las infecciones altas tienden a ser autolimitadas, mucho más leves, se pueden manejar usualmente de forma ambulatoria y, como ya vimos, en su mayor parte son virales y no requieren tratamiento específico antibiótico. Afectan la nariz, la faringe, la laringe, las amígdalas, los senos paranasales. Estas son las infecciones respiratorias altas. Las infecciones respiratorias bajas afectan la tráquea, los bronquios y los pulmones. Allí están la bronquiolitis, el croup, la bronquitis aguda, la neumonía. Algunas infecciones inician como infecciones altas y se pueden convertir en bajas, como la gripe. Entonces, O sea, en general las infecciones respiratorias bajas son más delicadas. son más delicadas. ¿Por qué? Porque en los pulmones es donde se efectúa ese intercambio de gases. Y si los pulmones se ven afectados, y si amplias partes de los pulmones se ven afectados, ese intercambio de gases, cuando ingresa oxígeno a la sangre y sale dióxido de carbono al ambiente, no se puede dar. Entonces, si eso sucede, necesitamos oxígeno adicional, necesitamos antibióticos probablemente, y en algunos casos, como ustedes saben, esto puede ser de mucha gravedad, requerimos intubación y estancia en cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Entonces las infecciones bajas tienden a ser más delicadas. Ahora, una bronquitis aguda es tan poco delicada como un resfriado común. Usualmente también es causada por virus y usualmente no tiene ninguna complicación. Entonces, hemos hablado de resfriado y de gripe y son dos cosas distintas. Ambas son causadas por virus. El resfriado es causado por virus que afectan más que todo la parte de la nariz y los senos paranasales. Un resfriado es un catarro. Es un catarro. Resfriado, catarro son sinónimos. Ok. Lo causan estos virus, pues rinovirus, coronavirus, adenovirus, son causas frecuentes de resfriado común. Distinto a la gripe, gripa o influenza, que es causado por el virus de la influenza en la gran mayoría de los casos y que es un poco más serio. Es más serio por los síntomas, porque los síntomas del resfriado suelen ser muy leves, congestión nasal, algo de tos, estornudos, la tos suele ser seca, algo de fiebre, pero usualmente de bajo grado, hasta 38, 38.5 grados centígrados, nada muy alarmante. Uno se siente bastante mal, pero si uno se toma los medicamentos para el control de los síntomas, normalmente eso es suficiente para sentirse mejor y para estar bien. La gripe da fiebre alta, malestar muy general. Un síntoma que es muy característico de la gripe es el dolor muscular. Los músculos duelen, la carne duele.
lo tumba uno en la cama. Puede también dar síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea. Y es más serio. Incluso la gripe en algunos pacientes, sobre todo si es una cepa de esta influenza que no hemos visto en la comunidad de forma frecuente, como si recuerdan fue la H1N1, esta cepa que surgió en México y se dispersó al resto del mundo y causó mucha enfermedad, causa mucha más enfermedad en cada individuo y en cuanto a la población general, y puede matar a mucha gente. Entonces es un poquito más seria la gripa. En la mayoría de los adultos sanos que no tienen otras enfermedades es, al igual que el resfriado, autolimitado, es decir, sin tratamiento específico se va a quitar los síntomas. 5 a 7 días después de su inicio empieza la mejoría y usualmente se resuelve por completo. Y hay que tener claro que para el resfriado común no hay ningún tratamiento específico. Entonces, ni antibióticos, ni antivirales, nada sirve. ¿Qué sirve? El manejo de los síntomas. Entonces, si hay fiebre y dolor, medicamento para la fiebre y el dolor. Si hay congestión, medicamento para la congestión, etcétera, etcétera. Para la gripe sí tenemos medicamentos antivirales que bloquean al virus que entra en nuestras células, al virus de la influenza. Como estos medicamentos son costosos, escasos, y como sabemos que en la mayoría de las personas, si son sanas, la gripe no les va a causar mayor problema, estos medicamentos están reservados para aquellos que tienen otras enfermedades, enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedad cardíaca, los prematuros, los adultos muy mayores o aquellos que por alguna razón propia de su organismo se enfermaron más por la influenza y están hospitalizados o en cuidados intensivos. A esos pacientes les damos este medicamento. Hay varios de ellos, pero el que tenemos disponible en nuestro medio es oseltamivir. ¿Cuál sería como el síntoma diferenciador entre un resfriado y una gripa? Un síntoma que sea claro y discernible, que uno diga tengo resfriado o tenga gripa sin tener que consultar. Esa pregunta es muy interesante porque en las epidemias de influenza eso es lo que se ha preguntado, ¿cómo diferenciamos quién tiene? Porque en las epidemias de influenza también hay mucha más resfriado, ocurre en el invierno, ocurren al mismo tiempo. Ese dolor muscular del que les hablaba es muy característico de la influenza. Si uno tiene dolor muscular, los músculos duelen, lo más probable es que tenga influenza y no un resfriado común. Ahora, si hay duda, se puede hacer una prueba en donde se toma una muestra de la nasofaringe atrás en la nariz, un poquito incómodo, y se hace una prueba para la influenza y nos dice si es o no positivo. Bueno, avancemos en estos mitos y realidades y verdades. La prevención en ambos casos es muy importante. Higiene, higiene, higiene. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y en el caso de la influenza, y este es uno de los mensajes de esos pocos que quiero que se lleven para la casa, todos nos tenemos que vacunar cada año contra la influenza. Todos nos tenemos que vacunar, todos. Niños, adultos, ancianos, sanos o con enfermedad crónica, la recomendación es cada año vacunarnos con influenza. ¿Por qué cada año? Porque esas cepas van cambiando año con año, cambian con la migración de las aves y lo que sucede es que como nosotros aquí no tenemos estaciones, usualmente nos guiamos por lo que está sucediendo en el hemisferio sur, en Argentina, en Australia, en Nueva Zelanda, tienden a tener la misma cepa en el año que es más frecuente. Con base en esa cepa se hace la vacuna de ese año y es la que a partir de mayo tenemos disponible en nuestro medio. Hubo una época en que la vacuna de la influenza tenía muy mala fama. La gente decía que se vacunaba contra la influenza y le daba influenza terrible, como el frío, pues ese de los 22 grados. ¿Qué hay de cierto en eso? Ese mito me faltó ponerlo, pero es un mito. Es una vacuna, es un virus atenuado, no causa enfermedad, causa, si acaso, leve malestar que dura muy poco tiempo.
y que no se compara con el malestar de tener la influenza. Yo tengo una anécdota aquí. Cuando yo vivía en Minnesota, mi compañero, mi roommate que vivía conmigo era otro colombiano que también era médico residente de neurocirugía. Y él era muy desobediente con la vacunación de influenza. Entonces, nosotros personal de la salud, bueno, si les dije que todos deben vacunarse, para nosotros personal de la salud es indispensable, pero él no lo hacía. Yo me vacunaba cada año y él no lo hacía. Y él tenía influenza cada año y yo no tenía. Y cuando estoy hablando de que tenía influenza es que lo tiraba en la cama y él era residente de neurocirugía, estaba muy ocupado, si no, no podía faltar al hospital. Y recuerdo yo poniéndole suero en la casa para que se pudiera preparar para el otro día de trabajar. Esto lo tumba a uno, ¿no? Por más sano que uno sea, por más que uno diga, no, pues si me da la gripa me da y yo me la aguanto, eso no es tan así. Como les digo, esto puede ponerlo a uno en cuidados intensivos. Y una cosa también llamativa de estas epidemias de influenza es que en esta última epidemia de H1N1 que afectó sobre todo a México, la mayor parte de las personas que fallecieron o que estuvieron en cuidados intensivos por la influenza fueron adultos jóvenes en edad reproductiva, no adultos mayores, no pacientes con enfermedades. Millennials. Sí, 20, 25 años. Usted es millennial. Yo soy X, creo. Sí. Entonces, ahí la recomendación de vacúnense. Si les da síntomas, los síntomas son mínimos, duran máximo un día y no se comparan con los síntomas que les daría si les da la influenza. Es una enfermedad que puede ser muy seria. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo prevenir, y la higiene de manos es fundamental. Ahí están viendo un video para repasar cómo es la higiene de manos. Si ustedes quieren aprender algo importante que puede ser útil de esta charla, una de esas cosas es la higiene de manos. Entonces, siempre debemos lavarnos las manos antes y después de entrar al baño, antes y después de preparar alimentos, antes y después de cambiar un pañal a nuestro bebé o a nuestro familiar enfermo. Básicamente antes y después de cualquier actividad, lavarnos las manos. ¿Cómo nos lavamos las manos? Este video estamos viendo un ejemplo. Vamos a primero mojarlas, poner jabón en ambas manos, frotarlas, a continuación frotar entre los dedos, frotar haciendo esta forma de candado. Nos lavamos los pulgares, nos lavamos las uñas con las palmas de lado y lado, nos enjuagamos, nos secamos sin tocar con la misma toalla, cerramos la llave si es de abrir y tiramos la toalla. Eso es lo que estábamos viendo en este video. Es muy importante lavarse las manos bien. ¿Cómo más podemos prevenir? O sea, aquí nadie se lavaba las manos así, le cuento. A partir de hoy vamos a tratar Y se puede hacer también igual con gel alcoholado. Es igualmente efectivo matando microorganismos. Si tienen gel en la casa, los mismos movimientos que acabamos de repasar. Sí. Evitar sitios con conglomeración de gente si uno está enfermo. Si usted en este momento tiene gripa, pues no es el lugar ideal para estar, porque como habíamos dicho, le está respirando a otras personas que están en mucha proximidad y les puede contagiar su gripa. Entonces, eso es como cosa de responsabilidad propia, decir, hoy con gripa, o no voy a ir al trabajo, o con resfriado, o me voy a poner me voy a cubrir al toser y estornudar, o me voy a poner una mascarilla quirúrgica simple que va a proteger a los otros de mi enfermedad. No es para protegerme a mí, sino para proteger a los otros. Cada vez que usemos un pañuelo, ese pañuelo está lleno no solo de esos mocos, de esas secreciones, sino de gran cantidad de virus. Entonces hay que desechar cada pañuelo tan pronto como se utilice y no guardar los pañuelos. La vacuna contra influenza, ya hablamos un poco de ella, anual, es segura, no causa gripe, como lo hemos repetido ya. ¿Qué tratamientos hay para el resfriado y la gripa? Hidratación abundante, es muy importante mantenernos bien hidratados.
durante la gripa. Esto nos va a ayudar a sentirnos mejor y también a que quizá dure un poquito menos la gripa. Lavados nasales y humidificar el aire. Los lavados nasales, ¿a partir de qué edad es un poco controversial? Yo les puedo decir que a esta chiquita se los hicimos desde que estaba muy chiquita, porque le daban gripas chiquitas y le hacíamos lavados como lo van a ver en este pequeño video de demostración. Solución salina a temperatura ambiente. Solución salina porque garantizamos que está limpia, con una jeringa de 5 mililitros en cada lado hasta que deje de salir secreción, deje de salir moco. Momento, ¿no hay riesgo de que el bebé se ahogue? Esa es una buena pregunta. La realidad es que no hay riesgo de que el bebé se ahogue. Esto es lo mismo que hacemos en el hospital cuando un bebé llega con bronquiolitis y lo hospitalizamos, le hacemos lavados nasales y no hay ningún problema. Pero bueno, si el padre no se siente seguro, por lo menos despejar bien las fosas nasales con estas jeringas de succión o estas jeringas de bulbo para que el bebé no esté tan congestionado y pueda respirar. Yo recomiendo la humidificación del aire, creo que ayuda bastante. El aire seco hace que se produzcan más secreciones. Entonces, humidificar el aire mejora la producción de secreciones y mejora la respiración. Ahorita escríbele ahí y luego él te responde. Yo lo comprometí a que respondía todo. Pero en general, un poquito de sal nada más al agua de la humidificación es suficiente para que Ahorita hablamos de bien. eso. Ahorita hablamos de eso. Sí. Una pregunta, ¿usted recomienda este enjuague nasal para los adultos? Sí. Ahí hay que hacer un par de salvedades. Venden algunos dispositivos que ayudan a hacerlo un poquito más fácil, que son estas jarritas Netipot y hay distintas marcas, con hacerlo con agua limpia y agregarle sal o hacerlo con solución salina, solución fisiológica. Y la importancia de hacerlo con agua limpia es que en Estados Unidos hubo en algún momento unos reportes de ciertos casos de infecciones cerebrales por amibas que contaminaban el agua. La gente hacía estos lavados y por la continuidad que hay cercana entre los senos paranasales y el cerebro, se iban estas amibas. Entonces, para hacerlo con seguridad, que sea o agua de botella, o agua hervida o con suero fisiológico. Okay. Lo recomiendo, yo los hago también y sí, me parece muy útil. Yo personalmente recomiendo y no tengo nada en contra de los remedios caseros, siempre y cuando no causen daño. La miel con limón me parece maravillosa. Aguardiente con limón. No voy a recomendar aguardiente aquí, pero también podría servir. Lo usan mucho en Arauca y en todos los llanos y lo reportan muy saludable. Pero la miel con limón no tiene pierde, okay, funciona muy bien. El jengibre, algunas personas lo utilizan también. Lo que ustedes hagan en casa que sea natural y que no cause daño, seguramente puede tener okay, beneficio. Medicamentos, todos estos medicamentos se venden sin receta médica y son de mucha utilidad. Para la fiebre y el dolor, el acetaminofén de marca o el genérico funciona muy bien, 2 tabletas cada 8 horas y va a funcionar perfectamente. No más de eso, porque el acetaminofén puede ser muy tóxico si se usan en dosis altas, pero la dosis recomendada de 2 tabletas cada 8 horas o 1 tableta cada 6 horas no tiene ningún problema. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, son buenos medicamentos que también disminuyen el dolor y disminuyen la fiebre. No son antibióticos. No son antibióticos. No utilizarlos en pacientes de edad avanzada o con problemas de corazón o problemas renales sin consultar antes con el médico. El acetaminofén básicamente lo puede utilizar todo el mundo, pero los antiinflamatorios no. Antihistamínicos, loratadina, desloratadina, fexofenadina, difenidramina, se pueden utilizar para disminuir la producción de moco. También ayuda la fenilefrina, también ayuda.
Estos 3 medicamentos de los que acabo de mencionar son los componentes de prácticamente todos los medicamentos antigripales que se consiguen de forma comercial. ¿Los antigripales tienen alguna advertencia para los pacientes o las personas hipertensas? Correcto. La fenilefrina, que es uno de los componentes de algunos de estos medicamentos, puede aumentar la presión arterial. Entonces, personas que sean hipertensas, que tengan problemas cardíacos, que tengan diabetes, enfermedades crónicas, no usar estos antigripales sin una prescripción médica previa o sin consultarlo con su médico. Una pregunta obvia que por eso se me pasó por alto. ¿Cuánto tiempo dura un resfriado o una gripa normales? Depende del virus. Como vimos, el resfriado lo pueden causar distintos tipos de virus. La duración puede ir desde 1 o 2 días hasta 1 semana y 10 días, dependiendo del virus y dependiendo. O sea, una gripa de más de 10 días ya no es una gripa. Ya no es una gripa. Si es una señal de alerta. Sí, es una señal de alerta. Si llevamos más de 1 semana con los síntomas y estos no vienen en mejoría, es un motivo para consultar con el médico. Doctor, como empezamos tarde, tenemos comprensión temporal. Claro que sí. Nunca dar aspirina en los niños pequeños y aquellas personas que, como ya habíamos dicho, están en los extremos de la vida o tienen enfermedades crónicas, son candidatos a recibir el antiviral si tienen gripe o celtamivir. Vamos a hablar muy rápido de otras infecciones que afectan sobre todo a los niños chiquitos. Bronquiolitis es la infección más frecuente entre los 3 y los 6 meses de vida. Puede afectar niños un poquito más grandes. Es causada también por unos virus que se llaman sincicial respiratorio para influenza. Y lo importante aquí es que no hay una cura ni hay un tratamiento que funcione. Las nebulizaciones no sirven. Entonces, estos pacientes, hay algunos datos de alarma que nos tienen que preocupar para hacernos consultar en urgencias. Si tienen una fiebre muy alta, si respiran rápido, más de 40 veces en un minuto, o se les marcan las costillitas, si se tornan azules, si no comen o no toman líquidos y por ende no orinan a lo largo del día, son datos de deshidratación. Todos estos son motivos para llevar inmediatamente al pequeño a urgencias. Otra infección que es muy frecuente es el croup, que es una infección, se llama laringotraqueobronquitis, causada por el virus de la parainfluenza, que puede causar esta tos de perro, una tos muy característica que suena como un perro ladrando o como un cuervo, de ahí el croup. Y en la inmensa mayoría de los casos se autolimita. Los niños se empeoran en las noches y se mejoran con el aire frío. No es infrecuente que al niño está tosiendo muy feo, los papás lo quieren llevar al hospital, lo montan en el carro y en el trayecto al subirse al carro o cuando ya van en el carro y abren la ventana, el niño se mejora porque ese aire frío humidificado los mejora mucho. A todos estos pacientes les damos un medicamento que es esteroide, una sola dosis y los mejora mucho, o unas nebulizaciones. Aquí pueden mejorar. ¿Cuándo consultar por urgencias? Si suena la respiración, aun cuando no está tosiendo, directo para urgencias. Igual si no come o no toma líquidos y si se torna azul. Vea, todas son consultas. Listo, perfecto. De faringoamigdalitis no vamos a hablar mucho, solo aclarar Pero que... yo tengo una pregunta. En la amigdalitis, cuando yo era niño, a todos nos sacaban las amígdalas, nos operaban de las amígdalas. Conozco un caso que a 6 hermanitos al mismo tiempo los operaban de las amígdalas. Eso ya no se, de hecho hasta se utilizaba radioterapia para los niños, en serio. ¿Es conveniente la...? Ahí sí, la amigdalectomía está indicada en los pacientes que tienen infecciones repetitivas, 4 o más en un año, por ejemplo. Es una indicación de remover las amígdalas, pero esto es algo para hablar con el médico, con el pediatra. Usted me va a perdonar, pero es que aquí hay cosas muy interesantes y en su presentación más. ¿Le parece si vamos a lo de la polución, Claro a lo que de sí. la contaminación y a lo del cigarrillo? Claro que sí. Sí.
Entonces, en cuanto a faringoamigdalitis, la mayoría son virales también, pero hay un porcentaje que son por estreptococo que requieren antibiótico y aquí hay algunos datos que pueden observar aquí para consultar pensando que sea algo bacteriano. De neumonía no vamos a hablar mucho, ya dijimos que en un buen porcentaje son bacterianas, requieren antibiótico. Si hay fiebre, dolor en el pecho, tos con flema, se debe consultar porque es posible que haya neumonía. Se diagnostica con una radiografía y con exámenes de sangre, entonces hay que consultar. Bueno, hablemos del mal actual, la contaminación. Esta primera está muy fácil. La contaminación es dañina para la salud. La polución. La polución. Es dañina para la salud. ¿Qué opinan? Sí. Sí, es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué tan dañina? No sabemos. Tenemos algunos datos, pero no sabemos con precisión. A ver, esta, ¿qué opina? Las máscaras quirúrgicas protegen de la contaminación. Estas máscaras simples que pueden conseguir en cualquier farmacia. No sirven para nada, ¿verdad? Vi muchos no. Sin embargo, No, usted me está tumbando mitos y mitos. El chiflón no mata, el sereno no enferma Si y ustedes salen las ahorita máscaras no funcionan. mismo, si ustedes salen ahorita mismo al paradero de bus aquí afuera del centro comercial, van a ver muchas personas utilizando estas máscaras. No sirven para nada, no pierdan su tiempo, son incómodas y no les sirven para nada. Estamos graves de contaminación, eso no es un secreto para nadie, ¿no? 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Y 7 millones de muertes al año en el mundo son atribuibles a la contaminación. Hay la contaminación ambiental y la contaminación en el hogar por cocinar con combustibles, todavía algo que sucede con relativa frecuencia en nuestro país. La mayor parte de las personas que respiran aire malo viven en países pobres, o sea, eso la lotería del diablo, pues. hay Hay contaminación y eres pobre, así es. te jodiste. Causa directa de muerte y se atribuye que de los infartos el 24% se deben a la contaminación ambiental. De los eventos vasculares cerebrales, embolias, derrames cerebrales, el 25%. En el EPOC, hasta el 43% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que achacamos casi siempre al cigarrillo, un porcentaje no despreciable se debe a la contaminación. Y el cáncer de pulmón, 29% de los cánceres de pulmón son atribuibles a la contaminación ambiental. También sabemos que aumentan las infecciones respiratorias agudas, entonces en esta época urgencias está llena de gente consultando afectada por el aire. Un estudio muy interesante que les estaba comentando, incluso afecta a los bebés que están en el útero, en el embarazo de las madres que están respirando este aire tan maligno. En un estudio que se hizo en Beijing, en China, para los Juegos Olímpicos cerraron un montón de fábricas y el aire mejoró muchísimo en Beijing. Durante ese periodo, los niños que nacieron en ese periodo y los meses siguientes pesaban más que los niños que nacieron antes o después cuando se volvieron a abrir todas estas fábricas. La contaminación afecta incluso a los fetos en el útero. ¿Cómo medimos la contaminación? Se miden unas partículas de 10 micrones y partículas de menos de 2.5 micrones. Un micrón, estábamos hablando, es una milésima de milímetro, o sea, es pequeñísimo. Estas partículas tan pequeñas son capaces de entrar a nuestros pulmones hasta el alvéolo, que es el saquito pequeñito donde se hace el intercambio de gases, incluso pasar a la sangre. Entonces, esas partículas más pequeñas son las más peligrosas. O sea, casi todas son partículas del carbón. La Organización Mundial de la Salud nos dice que menos de 10 microgramos por metro cúbico de partículas de menos de 2.5 micrones es lo permisible en el aire. Una cosa que es nueva y estamos midiendo en todas partes, ya estamos midiendo la calidad del aire. Más de 1000 ciudades se han adscrito a este programa y ustedes pueden encontrar datos en vivo de todas estas ciudades metiéndose a internet. En esta página Breath Life, ustedes ponen la ciudad y les sale cuál es la contaminación. El promedio en Medellín es de 36, es decir,
3.6 veces más que los que es permitido por la Organización Mundial de la Salud. Estos son datos de esta mañana de las estaciones del Valle de Aburrá y de Medellín. Y como pueden ver, casi varias estaciones que están en naranja, y por eso estamos en esta contingencia ambiental, están con más de 40 microgramos por metro cúbico de partículas. Eso es altísimo, es altísimo. ¿Qué pasa en Medellín? Bueno, Medellín, una persona se estima que muere cada 3 horas debido a la contaminación. ¿Qué pasó? Pues una urbanización muy acelerada y un crecimiento del parque automotor desmesurado de 4 veces en los últimos 10 años. Pasamos de 300.000 automóviles hace 10 años a más de 1.400.000 automóviles automotores, de los cuales aquí tenemos una gráfica. Aproximadamente 80% de la contaminación viene de los automotores y 20% de las fuentes fijas, de la industria que produce contaminación. Eso es en Medellín. En Medellín. De ese porcentaje, la inmensa mayoría, 60% prácticamente, de toda la contaminación producida por los automotores viene de de camiones, de volquetas. 13% de las motos grandes de 4 tiempos y 8% de los automóviles. Por eso es probable que estas medidas no sean muy efectivas, porque se disminuye mucho el tránsito de automóviles, pero ellos contribuyen de por sí muy poco. Suponiendo que suprimiéramos el tránsito de automóviles, se reduciría un 8%. Correcto. De todas maneras, el transporte limpio con energías renovables es la solución probablemente a estos problemas, porque se disminuye la producción. El problema es que vivimos en un valle de 7 kilómetros de diámetro. De ancho. De ancho, correcto, en donde en épocas de nubosidad no circula adecuadamente el aire. Entonces no sale para ningún lado esa contaminación y se queda aquí con nosotros. Como es esta época de marzo, que tradicionalmente durante años ha sido nubosa. De calima, sí. Sí. Entonces se complica. Así es. Entonces, es una situación desafortunada. Estudios que se han hecho en donde midieron, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como causa de muerte. En 1980, 200 personas morían en Medellín al año por EPOC. Hoy en día son 1.000 personas. Ha aumentado dramáticamente. El cáncer de pulmón ha aumentado también de manera muy dramática. En 1980, 11.8 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy en día, 21.4 personas por cada 100.000 habitantes, que es más de 3 veces la estadística de Bogotá y más de 2 veces la estadística de todo el país. Es decir, ahí es un problema muy serio. ¿Qué podemos hacer? Porque hay muchos mitos a este respecto. En principio, medidas que son de sentido común, aunque es el menos común de los sentidos. Evitar estar al aire libre por periodos prolongados, no estar en la avenida del Poblado, en la regional, si no tenemos que estar ahí, y menos al aire libre. Evitar zonas de alta contaminación, donde están esas estaciones que están leyendo en naranja o en rojo, evitar esas áreas al máximo. No hacer ejercicio al aire libre, seguir haciendo ejercicio. Ese no es el mensaje, no es dejen de hacer ejercicio, pero háganlo en entornos cerrados durante estas épocas de contingencia ¿Y usted ambiental. por qué recomienda no hacer ejercicio al aire libre? Cuando hacemos ejercicio, respiramos con mayor frecuencia y con más profundidad, entra más aire a nuestros pulmones. Si ese aire que está entrando está lleno de estas partículas, vamos a afectar nuestros pulmones y nuestra salud. Entonces, hagan ejercicio, pero háganlo en entornos cerrados. Salir a trotar ahora es un error. Es un error, sobre todo si vamos a salir a trotar por la avenida del Poblado, ahora después del por pico Las y placa Vegas, que va a estar en así. la regional. Sí. Ahora, si nos vamos al Parque Norte, a trotar dentro del Parque Norte, probablemente no hay ningún problema. Si estamos en un entorno donde está lleno de árboles, probablemente sea menos la contaminación. Las máscaras, ya dijimos, las
quirúrgicas simples no sirven para nada. Las máscaras de alta eficiencia N95, N quiere decir que que no resiste al aceite y al daño, esa es la N, y el 95 quiere decir que filtra 95% de las partículas pequeñas. Es decir, todavía si la usamos de forma perfecta, 5% de las partículas van a entrar. Son muy buenas, las máscaras quirúrgicas son muy buenas para nosotros los médicos, para proteger a los pacientes de nuestra saliva, por ejemplo, para proteger a otros pacientes si un paciente está enfermo y nada más. No sirven para las partículas de la contaminación. Las N95 no sirven por una razón o sirven poco, y es que tienen que tener un ajuste perfecto. Deben sellar completamente alrededor de nuestra boca, incluso deben hacerse una prueba de ajuste para saber si funciona o no. Si usamos estas máscaras para hacer ejercicio, por ejemplo, y nos estamos moviendo constantemente, es muy probable que no ajusten adecuadamente. Y de hecho, esto se estudió en China, y las máscaras que se venden, tanto las médicas como las industriales, e incluso estas máscaras nuevas, que son máscaras de un material un poco más cómodo, que permiten hacer ejercicio y tampoco parecen servir mucho. Entonces, si van a usar una máscara, mejor usar estas, pero tampoco son perfectas. Las recomendaciones generales: contribuir en lo que a nosotros respecta, no usar el automóvil, usar transporte público, no prender hogueras, ni chimeneas, ni fogatas en estas épocas. Genera muchísima contaminación y no necesitamos más. ¿Será que paramos ahí y si nos sobra tiempo volvemos a este punto? Claro. Porque es que hay unas preguntas alrededor de los temas que, bueno, Claro qué sí. pena con ustedes, pero tuvimos esa congestión al principio. Ojo pues a esta pregunta. Tengo 68 años y jamás me he vacunado contra la influenza. No la he padecido. ¿A qué se debe? O sea, hay muchos factores. Para enfermarse hay que exponerse, y si uno nunca ha estado expuesto, probablemente no se va a enfermar. Yo sí les puedo decir que nosotros vemos muchísima influenza en el hospital Pablo Tobón Uribe y en todos los hospitales de Medellín. Pacientes hospitalizados por influenza, que si uno nunca le ha tocado, pues ha estado muy de buenas, pero uno no sabe si el próximo año, en la próxima epidemia, uno sea uno de los afectados. Y se siente muy mal, las personas se sienten muy mal cuando uno les pregunta: ve, ¿y vos te vacunaste? Y dicen no. Sí, pues, Y a esta persona de 68 años que nunca le ha dado influenza y nunca se ha vacunado, ¿usted le recomienda vacúnese? No solo vacunarse contra influenza, sino a partir de los 65 años, vacunarse contra neumococo. Una vacuna contra neumococo cada 5 años, sobre todo si hay enfermedad pulmonar o enfermedad cardíaca, pero todo mayor de 65 años debe vacunarse contra el neumococo para prevenir formas invasivas de neumococo. Otra pregunta directa. Salbutamol para un niño de 4 años que no duerme por la tos porque tiene asma, ¿es bueno o malo? Ahorita vamos a hablar un poquito de asma. El asma es una enfermedad muy frecuente. Prácticamente 1 de cada 10 personas padece asma en el espectro de la enfermedad. Es una enfermedad que puede ser muy incapacitante, causa de pérdida de escuela o de trabajo de muchas personas, y que con el conocimiento y los medicamentos que tenemos a nuestra disposición hoy en día, no hay excusa para que no esté perfectamente controlada. Es decir, nadie con asma debe estar tosiendo frecuentemente, o debe perderse el trabajo, o debe perderse actividad deportiva porque tiene asma. Para esto hay medicamentos y se debe tratar. Entonces, si un niño de 4 años tiene asma, y ahí hay un poquito de controversia porque no es fácil el diagnóstico del asma en esta población de niños pequeños, pero si sí la tiene, el salbutamol es piedra angular del tratamiento, y claro que lo debe utilizar. La posición para hacer el lavado nasal en adultos y en niños, ¿tiene algún efecto adverso? La recomendación para evitar precisamente ese miedo que es más, no es un miedo con mucho fundamento real, pero es que siempre se haga en posición vertical. Yo recomiendo que para los niños pequeñitos los tengamos sentados con la espalda hacia nosotros, y
De esta manera garantizamos que controlamos bien su cabecita si no se está dejando y podamos hacerle bien el lavado nasal en cada fosa nasal. Sentado, posición vertical, para que cuando salga esa flema se vaya hacia afuera y no se vaya pues hacia atrás. Que en todo caso se va hacia el estómago, no se va hacia los pulmones, no tienen por qué preocuparse de eso. Esta es una opinión. Qué paradoja. ¿Se recomienda la bicicleta al aire libre? Es un muy buen punto. Sí, yo creo que la bicicleta se debe utilizar y es una excelente alternativa para disminuir el uso de los medios de transporte que contaminan, pero no en las épocas de contingencia ambiental. Es decir, en estos días en que estamos en alerta y que decimos no salgamos a las áreas contaminadas, yo no recomendaría utilizar la bicicleta como el medio de transporte principal, sobre todo en las vías de alta contaminación. Ahora, si la van a utilizar, tratar de utilizarla por vías poco congestionadas y ahí podría justificarse el uso de estas máscaras nuevas que son de neopreno, que son un poco más cómodas que las máscaras. Las que permiten cambiar el filtro incluso. Correcto, correcto. ¿Qué es la hipertensión pulmonar leve y cómo se trata? Sugerencias, por favor. Un bebé de 40 días de nacida. Bueno. Hipertensión pulmonar leve. Entonces, hipertensión pulmonar, como ustedes saben, el término hipertensión quiere decir que la presión está alta, pero no está alta en la parte del cuerpo, sino en la arteria pulmonar. Entonces, recordando un poquito la anatomía muy básica, del corazón sale la sangre que va primero hacia los pulmones para oxigenarse y regresa al corazón y del corazón se va hacia el cuerpo esa sangre oxigenada. La sangre que sale del corazón, por el lado derecho del corazón, sale por la arteria pulmonar y se va a los pulmones. Entonces, esa presión en esa arteria pulmonar, si está alta, es lo que llamamos hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar puede deberse a muchas cosas. Puede deberse a que los pulmones están afectados por alguna enfermedad. Si es un bebé de 40 días, lo más probable es que haya sido prematuro y tenga displasia broncopulmonar, es decir, que los pulmones no se alcanzaron a madurar bien y que por esto le esté costando respirar, los pulmones están afectados y esto aumente un poquito la presión en la arteria pulmonar. La mayoría de estos bebés, utilizando oxígeno y dándole tiempo a que esos pulmones crezcan y maduren, la mayoría de estos bebés, esa hipertensión pulmonar se resuelve por completo. Ahora le damos la tarjeta a la persona para que claro, lo consulte. ¿Es verdad que en la tercera edad se cierran un poco los órganos de la respiración? ¿Cuáles y cómo prevenir? Bueno, es muy relativo, pero realmente no hay una razón para pensar que a medida que avanza la edad los bronquios se cierran. Lo que sí sucede es que el EPOC es más prevalente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a medida que pasan los años. Entonces, en personas mayores de 80 años es más prevalente que en personas mayores de 50 años, sobre todo si fueron fumadores, sobre todo si están expuestos a humo de leña, sobre todo si están expuestos a la contaminación ambiental. Como tal, la edad no es un factor que predisponga a que se cierren las vías aéreas y de hecho hay personas de 80 años que trotan sin ningún problema, que quizá por otros motivos tienen limitaciones para hacer ejercicio exhaustivo, pero no necesariamente por los pulmones. Hay pulmones, hablando un poco de mi mamá recibió pulmones de una persona que su familia, ella muy agraciadamente cuando falleció, se los donaron y estaba justo en el límite, tenía 65 años, límite para ser donante de pulmones y los pulmones estaban impecables, no tenían ningún dato de que estuvieran dañados por la edad. Es decir, la edad per se no daña los pulmones, es todo lo que les hacemos respirando este aire, fumando y haciendo una serie de cosas, eso los puede dañar. Esta es una pregunta obscena. ¿A qué se debe el ronquido? ¿Qué tratamiento cuando es asiduo? Entonces, el ronquido se debe a una obstrucción de la vía aérea superior.
El ronquido como tal es muy prevalente. Mucha gente ronca y no tiene ningún problema de salud. Puede ser delgado o eso, pero y roncar en sí no es un problema de salud. Es un problema para la pareja porque no duerme bien, pero Normalmente sí. ahora el ronquido puede estar asociado a apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es cuando no solamente ronca la persona, sino que deja de respirar por momentos en la noche, estando dormido. Esto puede ser un problema serio. Es un problema serio porque causa somnolencia diurna. Es decir, una persona con apnea obstructiva del sueño descansa muy poco en la noche y en el día anda agotado. Y puede estar viendo una película y quedarse dormido, puede estar manejando y quedarse dormido. Puede ser muy peligroso. Estos síntomas de somnolencia diurna mejoran mucho utilizando CPAP, que es una máquina, un ventilador, como los que usamos en cuidados intensivos, pero sin un tubo en la garganta, sino que mete aire a través de una máscara, muchos lo habrán visto. Se usa también en las personas que tienen EPOC. Sí, no. Rara vez, avanzado. Ah. Los pacientes con EPOC usan oxígeno, las personas con apnea del sueño requieren no oxígeno, sino aire a presión. ¿Qué hace ese aire? Hace que se abra esa vía aérea que se está colapsando en la noche y les permite respirar mejor. Algunas personas que roncan tienen además apnea del sueño y además la apnea del sueño puede causar hipertensión y puede causar problemas del corazón y puede causar hipertensión pulmonar, volviendo al tema de la hipertensión Yo pulmonar. creo que era una pregunta obscena. Entonces, roncar no significa tener apnea del sueño. Casi todas las personas con apnea del sueño sí roncan y además es el típico que dice la pareja, es que deja de respirar en la noche y me preocupa mucho. Nadie se muere por la apnea del sueño, nadie deja de respirar tanto tiempo como para morir, pues, pero a largo plazo sí puede causar muchos efectos al cuerpo, sobre todo al corazón, muchos problemas. ¿Por qué en algunas ocasiones los pulmones se llenan de agua? Puede suceder en cualquier edad. Entonces, los pulmones se llenan de líquido en distintas condiciones. Si es agua como tal, pues, o un líquido, se llama edema de pulmón y puede ocurrir, por ejemplo, si hay una crisis de presión arterial. Si la presión está muy alta, puede dar edema pulmonar. También se puede llenar de otro tipo de líquido como es pus. En la neumonía, lo que sucede es que partes del pulmón o todos los pulmones se llenan de pus. Y es una cosa muy seria. Entonces, dependiendo qué líquido esté llenando en los pulmones, también la causa que lo originó y el manejo que le vamos a dar. ¿Es cierto que la leche se debe suspender en un niño de 5 años cuando presenta síntomas de afección respiratoria? Yo diría que depende. Digamos, si hay un componente alérgico y el niño se documenta asma, uno tiene que tratar de encontrar si hay una alergia a algún tipo de sustancia. A veces, una alergia no infrecuente es alergia a la proteína de la leche y en esos casos, solo en esos casos, recomendaría yo suspender la leche. La leche en los niños es una fuente fundamental de nutrientes. En nuestro medio, donde los nutrientes no siempre llegan a los niños y hay desnutrición importante, yo no recomendaría en general suspender la leche en niños con problemas respiratorios. ¿Cuáles son los mejores cuidados para una persona que sufre de enfisema pulmonar y le falta uno de los lóbulos? Bueno, el enfisema es parte de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es destrucción de áreas del pulmón que se llenan de aire y no son efectivas para intercambiar ese oxígeno y el dióxido de carbono. Recomendaciones para las personas con EPOC son varias. Bueno, hay que manejar muy bien el EPOC con medicamentos para prevenir que el EPOC se exacerbe, que haya crisis del EPOC. Hay que vacunarse cada año contra influenza, tener las vacunas al día de neumococo y es muy importante, si la persona es fumadora, pues que deje de fumar. Quizás sea la recomendación más importante. Yo voy a hablar en el periódico para que luego, durante el año, volvamos a hacer un conversatorio con usted sobre dos temas que no pudimos tratar hoy, la tos
¿sí? Y el cigarrillo, pues, Sí, el sí, sí. tabaquismo. De todas maneras, podemos hablar un poquito brevemente aquí del EPOC. Vamos a hablar un poco de que fumar mata, pero es algo que hasta hace poco, relativamente 30 o 40 años, lo sabemos. Antes ustedes veían que los médicos fumaban con los pacientes en los consultorios y usaban a los médicos para hacer publicidad de los Había cigarrillos. cigarrillos en todas partes, en Así las es. casas, en las oficinas, Pero en los aviones. el cigarrillo es la causa número 1 de muertes prevenibles en el mundo. Número 1. 15% de los adultos en nuestro país todavía fuman. 22.000 muertes al año en nuestro país atribuibles al cigarrillo. 1 de cada 5 muertes se atribuyen al cigarrillo. Causa infartos. Ese es el abrebocas para el próximo, Correcto, de esto podemos hablar su próximo conversatorio. 2 horas. Que le estaremos, exacto, sí. Cáncer de pulmón, 25 veces se aumenta el riesgo si uno fuma de cáncer de pulmón. Cáncer de esófago, de estómago, de vejiga, de prácticamente todos los órganos del cuerpo se ve aumentado con el cigarrillo. Bueno, yo me comprometo con usted a que consigamos un nuevo conversatorio y nos concentramos en eso, para que sigamos atendiendo estas consultas. De acuerdo con el lavado de manos, las toallas caseras de baño, es mejor no usarlas. Bueno, en una casa en donde son pocas las personas que la utilizan y utilizan la toalla después de lavarse las manos, ya cuando las manos están limpias, libres de bacteria, no tiene ningún problema utilizar una toalla siempre y cuando se lave con cierta frecuencia, dependiendo su uso, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, Okay. no hay ningún problema. ¿Qué opina de utilizar el secador? ¿Qué opina de utilizar el secador de manos en baños públicos? No tiene ningún problema, no tiene ningún problema. Incluso el aire caliente puede ayudar a terminar de eliminar bacterias. El medicamento Ultibro, ¿qué efectos secundarios tiene? Ese medicamento combina 2 inhaladores en uno que ayudan a abrir los bronquios. Es un excelente medicamento, como casi todos los medicamentos que utilizamos para el control y la prevención en el EPOC, y tiene pocos efectos adversos. En algunos pacientes puede dar algo de taquicardia, eso es autolimitado. En muy pocos pacientes puede causar un efecto paradójico y cerrar los bronquios en lugar de abrirlos, pero es algo muy raro. Ese medicamento particularmente tiene muy pocos efectos adversos y tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía? La neumonía tiene 3 síntomas que llamamos cardinales, que casi siempre se presentan, que son tos, fiebre y dolor torácico, dolor en el pecho, usualmente en el lado y en el sitio que está próximo a donde está la neumonía. Entonces, si alguien tiene fiebre alta, tiene tos usualmente con flema y tiene dolor en el pecho, debemos sospechar neumonía. Hacemos una radiografía del pecho, hacemos laboratorios para ver si los glóbulos blancos y proteínas de inflamación están elevadas en la sangre. Y si el paciente tiene cierta gravedad, también incluso buscamos tratar de saber qué bacteria está causando ese problema. Las neumonías las pueden causar los virus, las bacterias, hongos. Ahora quedamos en que no es necesaria la hospitalización, sino en casos extremos. No para todos, pero sí debe consultar si tiene esos síntomas. Okay. Y ya un médico decidirá si el paciente se maneja en el hospital o en casa. ¿Las defensas de cada persona influyen en que le dé gripa con frecuencia? Sí, claro, las defensas y un montón de otros factores, ¿no? El estado nutricional, si las otras enfermedades que pueda tener la persona. Esto de las defensas, pues es un término que engloba muchas cosas y ninguna, ¿no? Porque digamos que sin entrar mucho en detalle, nuestro cuerpo tiene varios mecanismos de defensa para prevenir las infecciones. Unos mecanismos como son simplemente en la saliva hay una serie de proteínas y en el moco hay una serie de proteínas que matan virus y bacterias, que los eliminan, hasta células muy sofisticadas que producen una serie de químicos y de cosas que pueden matar esas bacterias. Entonces, decir pocas o muchas defensas pues es una cosa y es muy difícil de medir también, porque yo he tenido pacientes que me consultan y me dicen
me enfermo mucho, quisiera saber si tengo las defensas bajas. Y bueno, hay una serie de pruebas que podemos hacer, pero que ni correlacionan mucho con qué tan buenas son esas defensas, ni tampoco tienen una utilidad clínica muy importante. Entonces, en general, no hay mucho que hacer con respecto a estas defensas. Dice, ¿se debe tomar vitamina C todo el tiempo? Esa es una muy buena pregunta. La vitamina C, al igual que la vitamina D, son un péndulo que va y viene. Hay épocas en que la evidencia y la medicina las recomienda mucho y hay otras en las que las desestima. Muy interesantemente, hace un par de años, un estudio observacional, es decir, donde no hubo experimentación, sino solamente un médico estuvo observando pacientes en su hospital, se dio cuenta que a pacientes que les ponía dosis altas de vitamina C, que llegaban con neumonías y que iban a cuidados intensivos, se aliviaban más rápido. El estudio, como les digo, es observacional, no se ha replicado, no tiene evidencia que lo sustente, pero llama mucho la atención porque hace muchos años habíamos considerado que la vitamina C, siendo un antioxidante, podía ayudar con las infecciones. Muchos estudios se hicieron y demostraron que eso no era cierto o que no se estaba haciendo de la forma adecuada. Y este estudio vino otra vez a abrir esa ventana de la vitamina C. Yo les confieso aquí que cuando yo siento que me está empezando a dar gripa, me tomo una dosis alta de vitamina C, de estas tabletas de 500 miligramos que venden comercialmente, me tomo 10. Y mira, no hay sobredosis de vitamina C, las vitaminas que son, las vitaminas las dividimos en dos, las que son solubles en agua y las que son solubles en grasas. Solo las solubles en grasas que causan toxicidad y la vitamina C es soluble en agua, no causa toxicidad. Entonces, si el cuerpo no la utiliza, la elimina. Okay. La elimina en la orina normalmente. Entonces, yo me tomo 10 tableticas, un día, 2 o 3 días seguidos y usualmente a mí me ha funcionado. O sea, no hay evidencia. ¿Usted apoya la vacuna contra la influenza con la vitamina C? Correcto. Venga, ¿qué recomienda a un motociclista que respira tanto dióxido de carbono de los otros vehículos? Pues la recomendación sería tratar, como les digo, la evidencia no es muy fuerte, pero las máscaras N95 de uso comercial serían la recomendación, porque la motocicleta es un medio de transporte muy útil para una población muy grande. También a mí me atemoriza mucho las motocicletas y de pronto estoy un poco sesgado porque en el hospital vemos muchos pacientes accidentados por motocicleta, otro tema completamente aparte. No es la razón para recomendar el uso o en contra de la motocicleta, pero si se va a utilizar, y más en estas épocas, probablemente utilizar una máscara N95 de estas de uso comercial. Bueno, antes de que se me olvide, voy a invitarlos al próximo conversatorio, que es el jueves 21 de marzo. ¿Podemos vivir sin árboles y bosques? Vamos a hablar sobre las funciones vitales de las plantas, de los árboles y de los bosques. Vamos a hablar de la riqueza de los bosques en Colombia, un país que todos reconocemos como un país verde, y de pequeñas acciones que generan vida, como sembrar, propagar y cuidar el reino vegetal. Nuestra invitada es Nora Londoño Fernández. Ella es bióloga de la Universidad de Antioquia y lidera proyectos de conservación de bosques, propagación y siembra de árboles nativos y desarrollo rural sostenible. Podemos vivir sin árboles y bosques con Nora Londoño Fernández el jueves 21 de marzo de 6:30 a 8. La entrada es libre y es en el piso 1 en el sector de los Balsos. Doctor Joel, muchísimas gracias por su compañía. Sí, acabamos con las preguntas. Sí, porque es que mira, ya acabamos con las preguntas y se nos acabó el tiempo. No, perfecto. Yo garantizo que vamos a tener un conversatorio cuando no haya pico y placa para que esto se reviente y podemos hablar de la tos y del perverso enemigo de la humanidad llamado tabaco. Perfecto. ¿Le parece? Aquí estaremos cuando me invites, vuelvo. Doctor Joel, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos.